Hola, buenos días. En este vídeo voy a resolver un ejercicio que es un ejemplo del uso del contraste de hipótesis en poblaciones normales. El ejercicio es el siguiente. Nos dice que se realiza un experimento para comparar la eficiencia de dos métodos de ejercicio A y B en la reducción de peso. En este caso tenemos 20 personas que se dividen al azar en dos grupos de tamaño 10 y cada grupo realiza un tipo de ejercicio, el método A o el método B, durante 5 semanas. Tras las 5 semanas, pues se compara la reducción de peso que han tenido cada uno de los individuos de ambos grupos y los resultados son los que tenemos en la tabla que estáis viendo, ¿de acuerdo? Estos serían la pérdida de peso que han tenido las personas que han utilizado el método A, pues el primer individuo, el segundo, el tercero, ¿vale? Y así hasta los 10 individuos y abajo tenemos la pérdida de peso de los individuos que emplearon el método B. En este caso tenemos dos muestras de igual tamaño, de tamaño 10, ¿vale? Pero no tendría por qué ser así. El tamaño de las muestras podría ser ligeramente diferente y podríamos aplicar de la misma forma las técnicas que vamos a utilizar. Con los datos del enunciado y asumiendo que los datos provienen de una distribución normal, nos preguntan si hay evidencias de que el método A es mejor que el método B, ¿vale? Lo que queremos son conclusiones a nivel poblacional y no a nivel muestral. Si quisiéramos saber lo que ha pasado a nivel muestral, es decir, si la reducción de peso, la media de la reducción de peso ha sido mayor con un método que en otro para estas muestras en concreto, pues no tendríamos más que calcularlas. Tenemos por aquí los resultados. En este caso, pues la pérdida de peso, la media que se ha producido con el método A ha sido de 2,45 y la pérdida de peso media producida por el método B ha sido de 3,11. Por lo tanto, con esto ya diríamos que a nivel muestral la pérdida de peso producida con el método B es mayor que la que se produce con el método A. Pero nosotros no queremos saber esto. Nosotros lo que queremos saber es si podemos asumir que a nivel poblacional, es decir, cuando tengamos una muestra más grande o cuando tengamos diferentes individuos, realmente el método B va a funcionar mejor. Entonces, para eso, lo que vamos a plantear es el siguiente contraste de hipótesis. Vamos a definir la variable XA como la reducción de peso que se produce cuando empleamos el método A. Y vamos a asumir, como nos han dicho, normalidad en esta muestra, es decir, que los datos provienen de una distribución normal de media mu sub A y desviación típica sigma sub A al cuadrado. De la misma manera, definimos la variable XB, que sería la reducción de peso, con el método B. Y lo que nos estamos planteando es si a nivel poblacional la pérdida de peso que se produce con el método A es igual a la pérdida de peso que se produce con el método B o incluso superior, ¿vale? En este caso estamos asumiendo que pues no nos importa que la pérdida de peso con el método A sea mejor, ¿vale? Pues, por ejemplo, podemos estar pensando en una empresa que ya tiene puesto en marcha ese método A y lo que está planteando es cotejarlo con el método B para ver si es mejor. Si el método A es igual o mejor que el B, pues me quedo como estoy. Pero si es mejor el método B, entonces cambiaré, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, nuestra hipótesis nula es que a nivel poblacional, para todos los individuos que puedan venir a nuestra empresa, pues el método A funciona mejor que el método B, ¿vale? Y la alternativa sería que no, que es el método B el que funciona mejor que el método A. Bueno, como nos han dicho que podemos asumir que las muestras provienen de una población normal, pues estamos asumiendo esa normalidad, ¿vale? Y estaríamos buscando entre los contrastes de la distribución normal. Y en este caso, en poblaciones normales, cuando queremos aplicar un contraste de igualdad de medias, pues tenemos en este caso la situación de que la varianza es desconocida. Pero existen dos contrastes, el que asume varianzas desconocidas pero iguales y el que asume varianzas desconocidas y diferentes. Como en este caso no sabemos cuál de las dos situaciones es la que se da, pues lo que vamos a plantear primero es un contraste de igualdad de varianzas, ¿de acuerdo? El contraste de igualdad de varianzas pues va a contrastar la hipótesis nula de que la varianza obtenida en esas pérdidas de peso con el método A coincide con la varianza que se obtiene con el método B, frente a la alternativa de que son diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, sabemos que para hacer este contraste de igualdad de varianzas podemos usar como estadístico de contraste el cociente entre las cuasivarianzas, ¿vale? Estamos denotando por S sub A' al cuadrado a la cuasivarianza de la muestra que obtenemos con el método A y, bueno, pues la misma con el método B sería S sub B' al cuadrado. De manera que, si las varianzas son iguales, este estadístico de contraste, este cociente entre cuasivarianzas, se va a comportar como una distribución F de Fisher-Snedecor con m-1, n-1 grados de libertad, siendo m y n, respectivamente, el tamaño de la muestra del método A y el tamaño de la muestra del método B. Fijaros, lo que estamos diciendo es que el cociente de varianza se tiene que comportar
como esta distribución que estamos viendo. Esta sería nuestra distribución f de Fisher-Snedecor. En concreto, en este caso sería una f9,9, ¿vale? Porque ambas muestras son de tamaño 10, por lo tanto sería 10 menos 1, 9 en ambos casos, ¿de acuerdo? Entonces, ese cociente entre varianzas, si la hipótesis nula es verdadera, lo que estamos diciendo es que se va a comportar, va a tener pues un valor dentro de esta distribución. Entonces, ese valor debería estar dentro de los valores más probables de esta distribución. Esta zona que hemos pintado aquí, donde nos encontramos las probabilidades 1 menos alfa. Este alfa es el error que nos vamos a permitir, ¿de acuerdo? De manera que nos vamos a permitir, como estamos haciendo en este caso, un contraste a dos colas, pues nos vamos a permitir la mitad de ese error por la parte superior y la mitad de ese error por la parte inferior. Es decir, que esta parte que hemos pintado de rojo nos estaría indicando lo que llamamos la región crítica del contraste. La región crítica son los valores que tiene que tomar nuestro estadístico de contraste, en este caso ese cociente entre cuasivarianzas, si la hipótesis nula, donde vamos ya a considerar que la hipótesis nula no es verdadera, ¿vale? Porque son valores que ya son muy poco probables para que este estadístico de contraste se esté comportando como una distribución f de Fisher-Snedecor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso no una cualquiera, sino la f que nos está marcando en este caso el contraste, que es esa f9,9, ¿de acuerdo? Entonces, la región crítica vendrá dada por la expresión que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Si nuestro cociente entre cuasivarianzas es inferior a esa f9, 9, 1 menos alfa medios o superior a esa f9, 9 alfa medios, entonces estaremos en esa región crítica. ¿Y a qué nos referimos con esta fn-1, m-1, 1 menos alfa medios? Pues es este valor de aquí que me deja por debajo esa probabilidad de alfa medios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué decimos 1 menos alfa medios? Bueno, pues porque si me deja por debajo una probabilidad de alfa medios es porque me está dejando por encima esta probabilidad que sería 1 menos alfa medios, ¿vale? Como habitualmente las tablas que se manejan para la distribución f de Fisher-Snedecor nos dan la probabilidad de la cola superior, pues por eso se expresa de esta manera, ¿vale? Pero podríamos expresarlo de cualquier otra forma. Y cuando hablamos de esta f, m-1, n-1, alfa medios, pues nos referimos a este valor que me deja por encima esa probabilidad de alfa medios. Bueno, pues una vez que tenemos claro el contraste, hacemos las cuentas, ¿vale? Calculamos las medias, que ya las habíamos comentado antes, calculamos las cuasivarianzas para la muestra en la que se ha aplicado el método A y para la muestra con el método B y simplemente hacemos el cociente entre ambas. De manera que el valor del estadístico de contraste en este caso es 0,9411. Ahora vamos a ver nuestra región crítica. La región crítica será que ese valor que acabamos de obtener sea inferior a esa probabilidad de que una distribución f de Fisher-Snedecor de 9 y 9 grados de libertad deje por encima 1 menos 0,025 de probabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, estos valores que hemos obtenido aquí los hemos hecho directamente mediante software. Si miráis las tablas ya sabéis que para la f de Fisher-Snedecor solo se tabula el valor 0,01 y el valor 0,05, que son los que habitualmente son más consultados. En este caso ese 0,025 pues estaría entre ambos, ¿vale? Y bueno, pues podríamos más o menos aproximarlo, quizá por una interpolación lineal, teniendo en cuenta que estará entre ambos. Pero bueno, si no, pues también mediante algún software podemos obtener directamente el valor exacto. Y de esta manera queda definida nuestra región crítica, que será cuando el estadístico de contraste esté o bien por debajo de 0,2483 o bien por encima de 4,025. Como en este caso nuestro valor t es 0,94, no se encuentra en la región crítica y por tanto no encontramos evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula y podemos asumir que las varianzas son iguales y aplicar el contraste para la diferencia de medias con varianzas desconocidas pero iguales. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer. En el caso de que tenemos que hacer, en el caso de poblaciones normales con varianzas desconocidas pero iguales, sabemos que esta expresión, la diferencia de las medias muestrales dividida entre esa SC por la raíz de 1 partido de la muestra de la primera muestra más 1 partido de la segunda, pues bajo la hipótesis nula se comportará como una distribución t de student con n más m menos 2 grados de libertad. Siendo esta cuasi desviación típica común, si queremos, pues se puede calcular con esta expresión que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esa cuasivarianza común, si queremos, pues sería n-1 por la cuasivarianza de A más m-1 por la cuasivarianza de B dividido entre n más m menos 2.
¿de acuerdo? Siempre cada una, la M y la M, con el tamaño muestral con su varianza, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como estamos diciendo, si la hipótesis nula es verdadera, este estadístico de contraste se va a comportar como esta distribución T-de-Student que tenemos aquí. Como lo que nos interesa es ver si nos encontramos en esa región crítica, es decir, si en este caso, si la diferencia, si la media de la pérdida de peso con el método A es inferior a la pérdida de peso con el método B, pues estaremos en la región crítica cuando estamos en el lado izquierdo de la distribución. Y fijaros, ahora no estamos haciendo un contraste a dos colas como antes, ahora no nos interesa la igualdad frente a la alternativa de que sean distintas. Realmente nos habíamos puesto en la situación en la que la hipótesis nula lo que nos estaba indicando es que la media de A es igual o mayor que la media de B, con lo cual no nos importa, no nos vamos a fijar en este lado de distribución, solamente nos vamos a fijar o vamos a dejar todo el error que queremos para esa región crítica en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? En el que se va a cumplir, pues lo que sucedería en este caso es que la media de B estaría siendo superior a la media de A. Bueno, entonces, la región crítica que vamos a definir es, por tanto, el estadístico de contraste que hemos visto antes, con esa expresión, que sea inferior al valor de una T-de-Student n más m menos 2 alfa, ¿vale? Porque dejamos todo el error, como decíamos, en un lado de la distribución. En este caso, calculamos esa pues, cuasi varianza común, si queremos, ¿vale? Y calculamos el valor de nuestro estadístico T, que en este caso toma un valor de menos 5,12. De manera que si este valor es inferior a la probabilidad de que una T-de-Student con 18 grados de libertad esté por debajo de 0,05, pues entonces estaremos en la región crítica y tendremos que rechazar esa hipótesis nula. En este caso, nuestro valor para una T 18, 0,05, es decir, el valor que me deja por debajo para una T-de-Student de 18 grados de libertad, una probabilidad de 0,05, es menos 1,73, y como el valor de nuestro estadístico de contraste es inferior a este valor, pues nuestro estadístico de contraste se encuentra en este caso en la región crítica, por lo que debemos concluir que hemos encontrado evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula de que nos indicaba que la media de A era mayor o igual a la media de B, la media de la reducción del peso mediante el método A es superior o igual a la media de la reducción de peso con el método B, y bueno, pues tenemos que rechazar esta afirmación y admitir que la pérdida de peso que se produce por el método B es superior a la que se produce con el método A. Pues nada más, este sería todo. Un saludo.